asiento. Muy bien. Como les decía, hoy tenemos el cierre de nuestra serie Emociones Tóxicas. ¿Cuántos han sido bendecidos con esta serie? Gloria a Dios. Hoy, no sé si de pronto al ver la publicidad que pusimos en las redes sociales, pueden saber de qué emoción tóxica vamos a estar hablando hoy. ¿Alguien me puede decir? No sé si vieron a Red, el de Angry Birds, en la publicidad. ¿De qué vamos a hablar hoy? Del enojo. El día de hoy vamos a hablar acerca del enojo y de la ira. Creo que esta es una de las emociones más recurrentes en los seres humanos. Si yo dijera, más bien, sí, lo voy a decir. Levanten la mano todos los que se han enojado alguna vez en su vida. Levántenla. Los inmaculados y perfectos no la levanten. Creo que todos nosotros, y sin excepción, es decir, independientemente de ser cristianos o no ser cristianos, todos nos hemos enojado en algún momento de nuestra vida. Pero ¿qué es lo que dice la Biblia acerca del enojo, acerca de la ira? ¿Cómo podemos ser libres de un sentimiento tan dañino como es este? Pues bien, hoy quiero exponer este tema. No voy a exponer este tema sola, sino que hoy tengo una invitada muy especial que nos va a estar acompañando para hablarnos un poco desde su punto de vista profesional acerca de esta emoción tóxica. Así que yo quiero invitar a Jenny Díaz, nuestra psicóloga invitada del día de hoy. Démosle un fuerte aplauso al Señor, por favor. Jenny, bienvenida. Bienvenida. Aquí estamos para tratar este tema. Espero que le puedan poner mucha atención al tema de hoy que vamos a estar desarrollando, porque sabemos que Dios les va a hablar poderosamente. Tomemos asiento. Pongámonos cómodos. Muy bien. Como les estaba diciendo de forma inicial, el enojo es una de las emociones más recurrentes dentro de la vida del ser humano. Y yo considero que es muy importante toda esta serie que hemos venido desarrollando, porque considero que con esto, a la luz de la palabra, nos muestra un entendimiento claro de lo que son nuestras emociones. Primero quisiera saludarlos a todos y a todas. No la dejé ni saludar. Bendiciones para todos los presentes y también los que están conectaditos en internet. Yo voy a dar como una opinión antes de hacer como la apertura a la temática que vamos a construir juntas, y es la importancia, quiero resaltar la importancia de abordar temáticas como las emociones dentro de un altar, dentro de una iglesia. Creo que es un tema que por años ha sido estudiado muchísimo desde la disciplina de psicología. Sé que otras disciplinas también lo han hecho, pero digamos que es un trabajo muy enfocado a la disciplina de la psicología. Sin embargo, a veces creo que es tan innato el concepto de emociones en nosotros, es tan natural en el ser humano las emociones, que se hace necesario que se aborde y que se articule a la parte espiritual. Creo que es precisamente fundamental abordarlo, y quiero hacer como ese aporte, resaltar que los pastores lo hayan considerado dentro de las temáticas, que ha sido una serie que ha sido de bendición para mi vida y me imagino que para ustedes también, y quisiera como hacer esa apertura frente a eso. Claro que sí, yo creo que todos nosotros estamos de acuerdo en que la Biblia y la palabra de Dios es tan rica que nos habla incluso de temas tan complejos que son las emociones en el ser humano. Así que si alguno de ustedes se perdió alguna de las emociones tóxicas de las que hablamos, les invitamos a que la puedan ver, a que puedan recibir esa palabra que está ahí en nuestro canal de YouTube. Hay algo importante que yo conversaba con Jenny antes de llegar a este punto, y es que hablábamos de algo, bueno, ella me contaba algo muy interesante entre poder comprender la diferencia entre carácter y temperamento, que es algo que regularmente todos nosotros confundimos. Así que, Jen, ¿cuál es la diferencia entre carácter y temperamento? Es una pregunta muy curiosa. Yo creo que muchos de los que están aquí sentados y de los que están conectados nos hemos hecho esa pregunta, o la hemos escuchado recurrentemente en entrevistas, o la hemos visto en internet, o hemos leído literatura respecto a la diferencia de temperamento y carácter. Básicamente, realmente me encanta dar la definición del concepto, porque cuando la aprendí y estoy en el proceso de interiorizarla, me llevé como la grata sorpresa de lo que significaba. El temperamento básicamente va a ser hereditario,
es decir, es biológico. Es toda la carga hormonal de glándulas, hormonas y la mezcla de esto que conforma el ser humano. Es decir, nuestros papás y mamás se juntaron. Nacimos nosotros. Sin explicar esa parte, por favor. Okay. No, de hecho, no la iba a explicar. Cuando nacemos nosotros bebés, nacemos inmediatamente con esa carga hormonal. Eso ya viene con nosotros, así que es algo que no se puede evitar, ya está completamente, digamos, hereditado en nuestros genes. A partir de allí, podemos darle definición a lo que es el temperamento. En cuanto al carácter, el carácter es aprendido. ¿Qué significa que sea aprendido? Que es completamente enseñado desde nuestros primeros momentos de vida y a lo largo de que vamos transcurriendo pues, en el transcurso de la vida misma. Nuestros cuidadores principales, es decir, las personas que estuvieron con nosotros los primeros años de vida, esas personas cumplieron uno de los papeles más fundamentales y es educarnos en el tema del carácter. Entonces, les voy a dar un ejemplo. Ya estamos predispuestos biológicamente a tener un temperamento, independientemente de cuál sea. Pero si en el proceso de la enseñanza, en las pautas de crianza de nuestros papás, nos lo asimilaban o lo asociaban con que cuando cometíamos algún error o alguna falla, habían gritos, habían pautas de crianza no asertivas, golpes, autoritarismos, entonces lo que hicimos inconscientemente fue asociar esa carga que ya tenemos con alguna falla y esa falla la asociamos que debemos responder irasciblemente, con agresiones hacia el otro o con enojos. Entonces es como la articulación de ambas partes y digamos que en cierta manera es natural observar actualmente que muchas personas decimos desde el discurso cotidiano que X persona tiene mal carácter. Sí, sí. La verdad es que a mí me gustó mucho esta explicación, no sé si la están captando por completo. ¿Por qué? Porque mira que uno se encuentra en la vida personas que dicen, es que yo tengo mal carácter y yo soy así. Pero entonces lo que podemos entender es que esa es una apreciación equivocada. Sí, de hecho, bueno, obviamente no tenemos el espacio para que ustedes lo respondan, pero sí es como una pregunta más interna. ¿A quiénes le decimos, para ustedes, qué es una persona que tenga un carácter fuerte? Ese concepto está muy naturalizado actualmente. ¿Qué es una persona que tenga carácter fuerte? Solamente como para nosotros. Y te lo pregunto a ti. Bueno, por lo que yo he escuchado, no sé si ustedes concuerdan conmigo, cuando alguien dice yo tengo un carácter fuerte es porque está diciendo conmigo despacito. O sea, yo exploto, o sea, a mí me tratan suavecito porque yo tengo un carácter fuerte. Creo que eso es lo que yo puedo entender cuando las personas dicen un carácter fuerte. Y es lo que regularmente vamos a escuchar. Pero resulta que carácter fuerte no es eso. Hay que eliminarlo de nuestra cabecita porque no es carácter fuerte. Esos son glándulas y hormonas descontroladas. O sea, no hay otra definición para ese tipo de reacciones. El carácter fuerte, por el contrario, es un carácter que ante la adversidad o ante cualquier situación que le genera incomodidad o enojo, va a reaccionar de manera asertiva, calmada, tranquila, pacífica. Creo que es una muy buena definición para decir que el carácter fuerte es eso y que exista la claridad de que realmente las personas que explotan con facilidad ante cualquier adversidad o dificultad realmente tienen un carácter débil, porque ceden ante la predisposición biológica que tienen y ante las enseñanzas que tuvieron desde la infancia. Qué cosa tan maravillosa, porque es que hay personas que se jactan de decir, no, es que yo soy así. Si me pongo así, ¿para qué me invitan? Yo soy así, todos tienen que lidiar conmigo, o sea, el que me quiera, no han escuchado, tal vez alguno de ustedes haya dicho, el que se acerca a mí que me quiera como yo soy. Y tengo un carácter fuerte, pero en realidad a mí me maravilla descubrir esto, y es que en realidad, y lo vemos y lo vamos a ver también a la luz de la palabra, es que en realidad refleja un carácter débil que no tiene autocontrol. Y nosotros los cristianos, que sí sabemos lo que la Biblia habla acerca del autocontrol. Así que creo que vamos aclarando varias cosas, ¿no? La diferencia entre carácter y temperamento. Ya entendemos que si usted tiene un temperamento un poco altico, usted ya no va a decir tengo un carácter fuerte. Ahora, algo muy interesante es que el carácter, el temperamento heredado y el carácter formado en la casa forman nuestra personalidad. Nosotros, yo no sé si coincides conmigo en esto, pero no somos así como somos porque sí. Creo que todo nuestro comportamiento tiene bases en esos años de infancia, como tú lo decías, en el trato que recibimos de nuestros primeros cuidadores.
Así es. De hecho, una experiencia que te compartí por interno y que me pareció muy bonita es que, bueno, cuando veíamos toda esta temática de temperamento carácter en la universidad, esto hace parte como del área de cognición. Y me acuerdo mucho que el profe, muy distante de los temas de Dios, daba la descripción de una persona de carácter fuerte, concisa, coherente, asertiva, tranquila, pacífica. Y me acuerdo que él mencionaba, bueno, a lo largo de la historia lo que yo puedo evidenciar es que la única persona que cumple con estas características es Cristo. Y me parecía sorprendente que lo dijera y de hecho muchos conferencistas también lo afirman. Y es muy curioso precisamente porque tenemos el ejemplo cercano Sí. Y a veces nos cuesta un poco. Claro, porque en Jesús vemos realmente un carácter completamente equilibrado que yo considero que debe ser nuestra oración. ¿Cuántos dicen amén? Que nosotros podamos tener el carácter de Cristo y la mente de Cristo. Esa debe ser nuestra oración. Muy bien. No sé si ustedes vieron, perdón que como que le estoy dando la espalda por acá a algunos. El día de ayer, si mal no estoy, subimos a nuestro Instagram una pregunta. ¿Alguien vio esa pregunta? Y la pregunta, aquí tengo los resultados de nuestra entrevista del día de ayer, de nuestra pregunta más bien. Y la pregunta era, ¿qué te hace enojar? Yo quiero preguntarles a todos ustedes, a todos los que están conectados, pregúntense por favor, ¿qué es lo que te hace enojar? Voy a leer algunas respuestas. Muchas gracias a todos los que participaron en la encuesta. Vamos a ver. Dice, no voy a decir quién para no herir susceptibilidades. ¿Qué es lo que te enoja? Dice, el chisme y las mentiras. Me da mucho mal genio. Las mentiras me enojan. El incumplimiento de los compromisos. Otra persona dice, Lau dice, el no realizar lo que me propongo. Le da enojo. Que maltraten a un animal frente a mí. Creo que estamos de acuerdo. Los niños con berrinche, a ver las mamás. ¿Qué es lo que te enoja, mamá? Los niños con berrinche, estoy segura que es madre o padre, ok. Alguien dice la injusticia, me enoja la injusticia. El trato brusco, la impuntualidad. A ver, ¿a cuántos les enoja la impuntualidad? Ay, por favor, eso es como si a uno lo cogen como aquí. Bueno, cuando somos puntuales, muy bien. Las mentiras, dice, me enoja las mentiras. Caterine dice, me enojo cuando no puedo hacer las cosas bien. Me enoja que me falten al respeto, dice alguien más. Brigitte dice que me digan mentiras. La injusticia, por aquí encuentro otro de la injusticia y las mentiras. La frustración, dice que le enoja. Este está bueno, dice los regaños injustos y los gritos. Creo que a todos nosotros como hijos esto es algo que nos enoja. Los regaños injustos y los gritos. Oigan esta. Me enoja que me lleven la contraria. ¿Qué creen? ¿Que es hombre o mujer? ¿Ah? ¿Hombre o mujer? Ay, los hombres como son, dice mujer. Pues ya no les voy a decir quién es porque ni sé. Tiene un nombre que no sé si es hombre o mujer. Muy bien. Daniel dice, me enoja la grosería, las mentiras. Ay, miren esta. Ustedes me dicen si es hombre o mujer. Me enoja que no me hagan caso. ¿Qué es? ¿Hombre o mujer? ¡Hombre, claro! Claro que sí. Por aquí tengo otro, dice, me enoja que me prometan algo y que no cumplan. Mujer, claro, mujer. Me enojan los trancones cuando llevo mucha prisa. Total. La ineficiencia o la negligencia, dice, la crueldad, la hipocresía y la difamación. Me enojan las personas que critican los errores en los otros y no miran los propios. Total. Hoy otra de las mentiras. Hay muchos que les enojan las mentiras. La impuntualidad, dice, no puedo con eso. Que me cojan las cosas sin permiso. Eso es lo que enoja a todos los hermanos. Todos los que tienen hermanos. ¿Por qué me coges mi desodorante? ¿Por qué me cogiste? Que me cojan las cosas sin permiso. Dice, me enojan las injusticias sociales, las incoherencias en las personas, me enoja la gente manipuladora y posesiva, la injusticia humana. Muy bien, ahí leí algunas. Muchas gracias a todos los que participaron. Jenny, ¿qué opinas de esto? Porque me parece muy trascendental y que ustedes hayan hecho este ejercicio. ¿Qué es lo que te enoja? Porque creo que esa es la base para encontrar la solución. ¿Qué opinas de estas respuestas en nuestra encuesta?
No, y curioso que fueron sinceros relativamente, ¿no? Sí. Eso es valioso. Pues a medida que estaba leyendo, estaba como identificando ciertas clasificaciones de algunos conceptos que se repiten o algunos que se encasillan en otro concepto. Por ejemplo, mencionaban mucho, y creo que todos lo identificaron, el tema de las mentiras, el tema de las incoherencias, que está también en cierta manera ligado a las mentiras. Hay un tema de injusticia, creo que también se repetía injusticia. Mucho. Y ahí se entraría a revisar, que es netamente subjetivo, porque ahí hay que entrar a evaluar qué es lo justo para esa persona y qué no. Y eso igual es otro tema, pero chévere que salga en la pregunta. También había un tema de falta de respeto, y ahí se vinculaba el tema de los gritos, que me hablen, bueno, como todo eso. Y también se repetía un concepto de hipocresía, que también creo que es válido. Sí noté algunas que se salían como del esquema, y era, por ejemplo, la que decía el tema de que no le gusta que no le hagan caso, que no le hagan las cosas que le… que no me hagan caso, que no me hagan caso. Sí, yo creería que eso está más ligado a un tema propio de autocontrol, ¿no? También del tema de poder dominar al otro. Es revisable porque no sé quiénes son, y también hay que entrar a evaluar el contexto, pero interesante que allí surja. Y la otra que me parecía curiosa era el que no se molestaba cuando no le hacía las cosas bien. Yo pensaría atrevidamente que más que enojo o molestia es más bien baja tolerancia a la frustración frente a las cosas que hace. Quizás puede que sea muy perfeccionista o esté aprendiendo algún ejercicio nuevo y no lo esté realizando de la manera que él tiene la expectativa y le frustra, y la frustración en cierta manera pues digamos que no se podría ahondar en el tema del enojo, pero es valioso, es atrevido lo que estoy diciendo porque no los conozco. No, genial, porque entonces lo que podemos entender a la luz de tus conocimientos profesionales es que a veces consideramos que algo nos enoja, pero en realidad esa no es la emoción que estamos sintiendo. Ahora, puede ser que frente a algo nosotros nos sintamos frustrados, y obviamente la frustración creo que conlleva el enojo, pero la primera emoción y lo que sentimos es frustración. De ahí entonces yo tengo una pregunta, soy muy preguntona, una pregunta. ¿Hay alguna diferencia entre lo que es enojo y lo que es ira? El tema de hoy, recuerden, es el enojo y la ira. ¿O será que son emociones iguales? ¿O será que a veces nos damos muy duro y decimos que somos iracundos y en realidad estamos sintiendo otra emoción? ¿Cuál es esa diferencia entre el enojo y la ira desde tu punto de vista profesional? No, el enojo es como ese sentimiento, ese sentir previo a alguna situación que te genera incomodidad. Algo que te genera incomodidad empieza como con un malestar interno, pero ese malestar tiene diferentes niveles de grados, digámoslo así. Tiene un primer grado, que es cuando está el malestar y la incomodidad, y cuando se eleva ese grado pasamos a la ira. Es decir, que la ira va a ser la respuesta ante la molestia o incapacidad de poder autorregular lo que nos generó enojo. No sé si fue claro. Sí, a ver, mastiquémoslo más despacio. Ok, el enojo es inicial. Ahora, yo miro en la Biblia, y eso es lo que vamos a hablar de pronto un poco más ahora, que la Biblia, yo no sé ustedes que han leído la Biblia, han visto que habla mucho de enojo y también de ira. O sea, noten que en algunas escrituras el Señor mismo hace la diferencia entre el enojo y la ira. Por ejemplo, hay personas que dicen, las respuestas que vimos ahora del Instagram fueron muy maduras, pero yo he escuchado a personas que dicen, ay, a mí me enoja que se me metan en la fila. O sea, a mí me enoja que yo vaya en un trancón y otro carro atrevidamente y se me metió. Entonces hay cosas que empezamos a sentir y que es normal. Vuelvo y hago la pregunta, levanten la mano los que se han enojado alguna vez en su existencia. Gracias. Si ustedes notan, todos nosotros nos enojamos. Quiere decir, a ver si entendí bien, entonces el enojo es parte de una de las emociones que vienen con nosotros, de las que nos podemos permitir sentir. Es que realmente todas las emociones, y las que hemos visto en la serie y las que ya no se alcanzaron a incluir, pero emociones hay un montón, todas las emociones son innatas y naturales en el ser humano, es decir, no son malas ni buenas, son naturales en nosotros. El ser humano forma, construye cognitiva en experiencias sus emociones. No hay ningún rollo, el rollo está cuando nos dejamos dominar por esas emociones. ¿Qué hacemos con ella? Más bien empecemos como a identificar un poquito acerca de
cuando una persona tiene dificultades de ira, y creo que es un aspecto importante para abordarlo, porque mira que a veces muchos pensamos que tenemos problemas con la ira y puede que no. Ajá. Puede que simplemente nos estemos molestando, reaccionando frente a algunas situaciones, pero no es permanente. Y hay como unas características para identificar si tengo problemas de ira. La primera es, por ejemplo, si ante situaciones cotidianas, normales. Oigan. Otra vez, Jen. Vamos a identificar si en realidad tenemos problemas de ira. Presten atención, cha. Otra vez. Otra vez. Si ante situaciones cotidianas, normales, cualquier cosa nos hace explotar, hay que empezar como a prender el bombillito y alarmarnos. Pero hay que tener claro si ante situaciones cotidianas, me estoy tomando la sopa, está muy caliente, me molesté, pasó la mosca, me enojó, se me partió la uña, me enojó. Bueno, no, yo sé que a veces se enoja eso. Eso es un enojo justificado. Se enoja. O sea, que se te parta la uña. Bueno, yo las tengo cortas, así que no aplica, pero sí sé que genera molestia. Pero ante situaciones muy cotidianas, alguien en el transporte público se te coló en la fila, Ajá. pero no es que te genere la molestia, sino que aparte de la molestia reaccionas a la molestia. ¿Sí? Empiezas a reaccionar frente a esa molestia, a ese enojo. Entonces, esa es la primera característica. La segunda es si en nuestra vida tenemos un largo historial de agresiones o de conflictos constantes con otras personas. Sé que también hay adolescentes y aplica mucho en el tema del colegio, cuando uno empieza a identificar en la escuela o también en la universidad como el chico problema o la chica problema. Entonces es como empezar a revisar, es como ese lapso largo de agresiones, de constantes dificultades para interactuar con otras personas, o nosotros también como adultos en nuestros lugares de trabajo, ante cualquier situación reaccionamos con agresión, pero hay que empezar a revisar qué tanto se repite. Lo tercero es qué tanto de esa inconformidad o molestia hace que me genere en mí las verbalizaciones hacia el otro. Y no solo las verbalizaciones, perdóname, sino también, por ejemplo, los manoteos. Ajá, esto también es agresión. importante. O, por ejemplo, hay personas que dicen que no son agresivas, pero si hacen esto, están en la mesa, empujan el plato o golpean la mesa o golpean la pared. Esto es una expresión muy común que se observa mucho, y que esto también son niveles de agresión en la persona y que les genera molestia. Sí, y sabes que yo he escuchado, no sé en realidad de qué fuente, pero dicen cuando estés airado, coge una almohada y dale golpes, o sea, porque cuando le das golpes sacas la rabia, pobre almohada, si coge al oso de peluche y lo desbarata. He escuchado personas, yo no sé en realidad de dónde dice, estás enojado, coge una almohada y muérdela, o sea, como que saca la ira, pero así, da golpes, enciérrate, no lastimes a nadie, pero da golpes. ¿Y eso qué? Era un poco de lo que hablábamos en interno también, y es que a veces pensamos que porque no logramos verbalizar la inconformidad o el enojo que sentimos hacia el otro, estamos bien. Y hay un error porque precisamente quizás no le estamos haciendo el daño al otro, pero nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. Entonces empezamos como a reprimir, a aguantar, a sofocarnos en nuestra propia ira y la no asertividad en el manejo de la emoción, que también nos hacemos daño a nosotros. Total, yo considero, no sé si mi apreciación sea correcta, entonces, que nosotros debemos entender como hijos de Dios y como seres humanos, que hay una emoción con la que todos nosotros tenemos que lidiar y es el enojo. Si alguien reprime el enojo de tal manera que no le da lugar a sentirlo y por ende a poderlo manejar en Dios, entonces empieza a hacerse daño a él mismo porque empieza a reprimirse y como a guardar en ese baúl de las emociones todo el enojo. Y por eso es que yo entiendo que hay personas que en un momento explotan. Y entonces la persona dice, pero ¿y qué le hice? ¿Y por qué explotó de esa manera? Porque es que resulta, digo yo, que ya el cúmulo de esos enojos acá, sin poderlos sacar delante de Dios o sin poderlos darle un manejo sabio como hijos de Dios, empiezan a colapsar al ser humano hasta que le han hecho lo mismo, pero un día le hacen lo mismo y ese día, ¡pum! Sale alguien, sale el Shrek que tenía adentro, sale el ogro y dice, pero y todo el mundo se extraña, pero ¿qué le pasó? ¿Es correcta mi apreciación? Claro que sí. El último puntito, como para identificar los problemas de enojo, es que ante cualquier situación, alguna opinión de una persona, buscamos o buscan generar controversia en la opinión. Y aparte de que generan la controversia, regularmente juzgamos o juzgan
de que el otro fue el que me hizo a mí el culpable, generar la molestia. Y encontramos frases comunes como, pues usted no sabe quién soy yo, si usted sabe que soy así, ¿para qué me dice? Sí, ese tipo de respuestas que son naturales en nosotros. si sabe cómo me pongo, ¿para qué me invita? Sí, entonces es empezar como también a juzgar, el Ok. otro fue el que me hizo enojar, y ese tipo de reacciones pues van a generar, obviamente no una salud mental para nosotros, y ir degradando el tema del no control de emociones en nuestras vidas. Ok, hay algo importante que hay un versículo bíblico cuando estamos hablando acerca del enojo y de la ira, para que podamos diferenciar un poco. Dice la Biblia en Efesios, yo sé que todos los hemos leído, dice, airaos, pero no pequéis. Dice, no se ponga el sol, ¿alguien se lo sabe aquí? Sobre vuestro enojo, dice, ni deis lugar al diablo. Y nosotros vemos, tal como tú lo expresabas ahora, que hay una diferencia entre la emoción del enojo y la ira. Y nosotros podemos ver que la Biblia habla acerca de la emoción del enojo, pero dice que el enojo en sí, digámoslo así, si lo puedo decir así, no es pecado. Lo que hace pecado es que cómo respondemos frente a él. Si mi enojo hace que yo lastime a alguien, yo estoy pecando. Si mi enojo hace que yo golpee a alguien, estoy pecando. Es la reacción que tengo, o el mal manejo, podría decirlo así, a esa emoción que es natural en nosotros los seres humanos. Ahora, tú lo decías también, y no quiero que pasar este momento. Ustedes, nosotros que hemos leído la Biblia, hemos visto que Jesús se enojó. ¿Sí lo han leído? Hay varias ocasiones, y no nos da el tiempo para mencionarla, pero donde dice, y Jesús se enojó. Uno de los episodios, diría yo, de más enojo de Jesús fue cuando él volcó las mesas de los cambistas. ¿Recuerdan que estaban vendiendo, estaban haciendo, engañando a la gente? Y el Señor Jesús se enojó. Pero noten la diferencia, piensa en un momento, entre el enojo de Jesús y tu enojo a veces. El enojo de Jesús fue un enojo, Jesús se enojó pero no pecó. Ahí es donde yo voy al que hablamos de la diferencia. El enojo de Jesús le hizo ser parte de la solución. El Señor Jesús se enojó por el mal comportamiento y no con ellos. Esa es la gran diferencia. Que a veces nosotros nos enojamos con el comportamiento y con la persona, pero en todo lo que se enojó Jesús, que también sintió esta emoción, esto me parece supremamente interesante, es que él se enojó con el pecado, pero no con el pecador. Y es ahí donde nosotros tenemos la línea fina de manejar, permitir que el Espíritu Santo gobierne nuestras vidas y desbocar una emoción que puede ser completamente dañina. Muy bien. Ahora, ay, ya se nos fue el tiempo. Para terminar con esta entrevista, qué pesar. ¿Estamos aprendiendo hoy? Muy bien. Desde tu disciplina, ¿qué ayudas identificas para las personas que dicen, ok, con las preguntas que hiciste creo que tengo problemas de ira? ¿Qué ayudas de la psicología le puedes decir a esas personas que tienen problemas de ira? Ayudas hay un montón desde la disciplina, un montón. Sin embargo, digamos que delimité todas las opciones posibles porque tampoco había mucho tiempo. Y digamos que voy a dar como unos 3 tips interesantes que si los logramos aplicar, créanme que va a ser muy sanador y liberador en cierta manera para articularlo con Jesús. Una de esas es agarrar la palabra ira. Esto es, hago como la aclaración porque sé que hay profesionales de psicología aquí y lo van a apoyar. Hago la aclaración, es una técnica desde el enfoque cognitivo-conductual, que es una técnica maravillosa para abordar este tipo de temáticas. Y es bueno, vamos a desglosar la palabra ira. La I, vamos a identificar los pensamientos automáticos. ¿Qué son los pensamientos automáticos? Son esos pensamientos que vienen a la mente y son inconscientes porque no sabemos que están ahí. Vienen a la mente en el momento en el que alguna situación nos genera molestia o enojo. Ejemplo, estamos en el trabajo y el jefe nos devolvió un proyecto que hayamos hecho y nos dijo, mira, súper bacano este proyecto acá, pero deberías anexarle tal parte. El pensamiento automático inmediatamente en la persona es, ¿en serio pasa? Pero este señor, ¿qué se cree? O sea, ¿qué se cree el tipo? ¿Por qué me viene a corregir a mí? No tiene ni idea. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. No tiene ni idea de quién soy yo, no tiene ni idea de cuánto me demoré haciendo el proyecto, sé más yo que él. Son los típicos pensamientos que pueden venir y son inconscientes.
Entonces la idea es empezar a identificar en situaciones que constantemente nos generan enojo o molestia, empezar a identificar qué pensamiento viene a nuestra cabeza en ese momento. Sé que hay muchísimos, sé que cuando alguien se cuela en la fila, sé que cuando alguien no nos deja parquear, sé que cuando nos pasa cualquier situación, hay algún pensamiento que viene de una a la cabeza y no es consciente y es necesario volverlo consciente. ¿Cómo lo volvemos consciente? Podemos hacer el ejercicio de anotarlo. Anotar aquellas cosas que empezaron a surgir cuando estaba molesta, cuando estaba enojada. ¿Cuáles fueron esas ideas que vinieron a la cabeza? Eso como primer punto. La R, de romper el círculo vicioso. ¿Cuál es el círculo vicioso? Situación adversa, pensamiento automático, ira. Reaccioné con ira. ¿Cómo rompemos el círculo vicioso? Debatiendo los pensamientos automáticos. ¿Cómo vamos a debatir los pensamientos automáticos? Retomando el ejemplo anterior, el tipo no sabe quién soy yo, porque me vino a corregir mi proyecto si yo lo hice súper bien. ¿Cómo puedo debatirlo yo también mentalmente? Y es un ejercicio muy mental, muy consciente y que debe estar motivado. Difícil, ¿no? Es súper complejo. O sea, yo creo que, perdóname te interrumpo, que cuando nosotros nos enojamos, rara vez pensamos. O sea, es en serio, o sea, te enojaste y como que, a ver, ¿qué estoy pensando? O sea, eso es algo que cuesta, pero creo que es parte, y la Biblia lo dice porque ahora que lo cuentas, yo lo concateno con los versículos de la Biblia del dominio propio, y es exactamente a eso lo que el Señor nos quiere llevar. Pero oigan, eso cuesta. Sí, es muy difícil. Pero tranquilo. Sí. ¿Cómo lo debatimos? Entonces, por ejemplo, si nos dijo el Señor eso, nuestro debate frente a la misma postura que nos está llegando a la cabeza es, bueno, pero puede que el Señor lo esté haciendo porque me quiere evitar alguna advertencia de una entidad superior. Puede que yo haya sido negligente y no me haya enfocado en el último punto de ese proyecto y por lo tanto no me quedó muy bien escrito. Esa es la manera consciente y racional de empezar a debatir tus propios pensamientos. Y la A es avanza cada día un paso. Es muy difícil, de verdad. No, yo sé que es muy complejo porque de hecho lo vivo constantemente, pero el avanzar cada día un paso va a ir ligado mucho al tema de dominio propio. O sea, Jesús no lo dejó ahí, no lo dejó abierto para nosotros y a veces lo pasamos de largo. Pero es dominio propio, es tener la motivación correcta e indicada para querer transformarnos a nosotros mismos y es una tarea difícil. Sí, pero hay algo importante que yo te doy gracias, Jen, por estar aquí, por aclararnos desde el punto de vista de la psicología, porque a veces tendemos a darnos muy duro, a veces tendemos a frustrarnos y decimos, ok, tengo problemas de enojo, de ira y listo, Señor, ayúdame porque no va a volver a pasar. Esto no lo voy a volver a hacer y resulta que viene el episodio y otra vez haces exactamente lo que no querías hacer y eso genera una frustración y eso que tú decías como que, ay, yo no sirvo para esto, ay, yo no voy a ser una buena mamá, yo no voy a ser una buena novia, yo no voy a ser una nueva esposa, en fin, o sea, nos victimizamos, pero eso de avanzar, cada paso fue que dijiste, avanza cada día un paso. Cada día un paso, es una tarea diaria, y pues de verdad muchísimas gracias, Jen, por estar aquí. Creo que todos fuimos enormemente bendecidos y creo que vamos a complementar este mensaje a la luz de la palabra, así que muchas gracias. Démosle un fuerte aplauso al Señor por Jenny, Dios te bendiga. Gracias. Muy bien, qué importante entonces conocernos un poco y creo que, no sé si aquí hay otros psicólogos que nos acompañen, levanten su manito por ahí, muy bien. Creo que es importante entender que en medio de todo esto, el conocernos a nosotros mismos nos permite buscar en el Señor alternativas para despojarnos de una emoción tan tóxica como lo es el enojo y la ira. Hay algo que quiero compartirles en el resto que nos queda de este mensaje y es qué es lo que pasa y cómo afecta el enojo nuestra vida. En la palabra del Señor nosotros vemos que el Señor nos deja herramientas que si nosotros las comprendemos pues vamos a ser asertivos en el manejo de estas emociones. A ver, quiero contarles solo algunas porque el tema... Cuando ustedes buscan en la Biblia enojo e ira, eso les va a salir un tema bastante largo, pero he resumido algunos puntos importantes para darle claridad a este tema. Quiero que me acompañen, por favor, a Mateo capítulo 5, versículo 21 al 24. Mateo capítulo 5, versículo 21
al 24, por favor, y cuando lleguen pueden decir un fuerte amén. Vamos a leer lo que dice la palabra del Señor en esta porción bíblica. Mateo capítulo 5, versículo 21 al 24, llegamos. Dice: recuerden que hace mucho tiempo, se los voy a leer en otra versión, Moisés dijo: no maten, pues si alguien mata a otro será castigado. Pero ahora yo les aseguro, dice el Señor, que cualquiera que se enoje con otro tendrá que ir a juicio. Oigan esto: cualquiera que insulte a otro será llevado a los tribunales, y el que maldiga a otro será echado en el fuego del infierno. ¿Están oyendo eso? Versículo 23: por eso, si llevas al altar del templo una ofrenda para Dios y allí te acuerdas de que alguien está enojado contigo, deja la ofrenda delante del altar y ve de inmediato a reconciliarte con esta persona, y después de eso regresa, dice, y presenta tu ofrenda a Dios. Es un versículo bastante fuerte, ¿no les parece? Acerca del enojo. ¿Qué es lo primero que yo quiero que entendamos que hace el enojo y la ira en nuestras vidas? Lo primero es que afecta nuestra relación con Dios. Diga conmigo: el enojo afecta mi relación con Dios. Dígalo: el enojo afecta mi relación con Dios. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor que si nosotros nos enojamos con alguien, dice, y le llamas necio y le llamas tonto, entonces, ¿cómo nosotros, si no podemos relacionarnos con alguien que vemos, cómo vamos a poder relacionarnos con Dios? Ahora note que en este versículo en Mateo, cuando habla y dice del enojo que tenemos para con el prójimo, habla de la ofrenda y dice: ok, si alguien está enojado contigo, pero note esto, no dice que tú estés enojado con alguien. Dice: si alguien está enojado contigo, deja tu ofrenda. O sea, es como si Jesús dijera: yo no quiero esas ofrendas contigo cargado. Deja tu ofrenda en el altar y ve y reconcíliate. ¿Saben por qué? Porque a Jesús le interesa nuestra sanidad emocional. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora, eso no quiere decir: estoy todos los días enojado, yo no voy a ofrendar, porque el Señor dice que así enojado no. Ahora, tampoco es el ejercicio que estamos en la recolección de las ofrendas y dicen: ay no, es en este momento justo en que voy a buscar quién es que está enojado conmigo, quién es. Lo que quiere decir el Señor es que se debe convertir en un hábito, que tiene que ser algo tan natural en nosotros, en nuestra vida. Y dice: si hay alguien enojado contigo, ahora imagínense si somos nosotros los que estamos enojados con alguien. No vengas a presentarle sacrificios a Dios, a levantar manos, a cantar muy lindo con una carga de enojo y de ira en tu corazón, porque eso estorba tu relación con Dios. Por eso es que Dios nos pide que dejemos a un lado el enojo, y para eso estamos aquí, para que el Señor trabaje con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Segundo, Proverbios capítulo 22, versículo 24. Ya vimos que el enojo afecta nuestra relación con Dios, pero miren esto: el enojo afecta a los que nos rodean. Proverbios 22, 24 dice: no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Quiero que piense en su círculo de amigos. ¿Tienes a alguien iracundo? ¿O tú eres el iracundo de tu círculo de amigos? Noten esto: el enojo y la ira lo que hacen es que va a afectar nuestras relaciones interpersonales. Entonces dice la Biblia: no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras. Como dicen por ahí, el que anda en la miel, algo se le pega. Si en tu círculo de amigos hay una persona iracunda, hay una persona que se enoja fácilmente, hay una persona que todo el tiempo critica, tarde o temprano eso se te pegará. Así que es muy importante revisar con quién nos estamos rodeando. Ahora, Proverbios 14, 17, mire esto. Como entendemos que el enojo es devastador, mire lo que dice Proverbios 14, 17, y me gustaría que lo puedan resaltar ahí en su Biblia. Dice: el que fácilmente se enoja hará, dígalo, ¿hará qué?
locuras, y el hombre perverso será aborrecido. Cuando nosotros nos enojamos y permitimos que el enojo trascienda, le estamos dando lugar al enemigo en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, el que fácilmente se enoja hará locuras. Cuando le das lugar al enojo en tu vida, entonces se abre una puerta para poder pecar. ¿Por qué? Porque hay cosas que las personas hacen en los momentos de enojo y de ira. Hay pecados que se cometen que cuando esa persona estuviera calmada y tranquila y en su juicio cabal, nunca pensaría hacer. ¿Sí o no? Entonces, en el momento de ira o de intenso dolor, no se piensa mucho en las actitudes o a quién podemos herir, y es ahí donde dice la Biblia que el que se enoja fácilmente hará locuras. Entonces, ¿qué ha pasado en tu vida cuando te enojas? ¿Hablas sin pensar? Como decía Jenny, ¿golpeas las cosas? ¿O será que afectas a alguien? ¿Será que gritas, manoteas, pataleas y haces el berrinche sin pensar que estás hiriendo a alguien, a tu mamá, a tu papá, a tu cónyuge? El que fácilmente se enoja hará locuras. Entonces, por eso es que hay personas, hay hijos que les cuesta mucho tener éxito cuando llegan a su adultez. ¿Por qué? Porque fueron marcados con un padre o con una madre que todo el tiempo estaba irritado, que producto de su enojo le decían: usted no sirve para nada, usted nunca va a ser capaz, usted nunca va a alcanzar sus sueños, usted es bobo, usted es esto, usted, y todas las cosas. Incluso hay padres que hablan a sus hijos con groserías. Y por eso hay hijos que les cuesta creer en ellos mismos, ser exitosos en la vida, porque tuvieron unos padres que no supieron controlar su enojo y que descargaron cualquier tipo de palabras hirientes sobre ellas. ¿Cuántas mujeres casadas están heridas en sus corazones por la dureza y la aspereza del enojo de sus esposos? Por eso es que dice la Biblia: el que fácilmente se enoja, dice la Biblia, hará locuras. Así que esa es la segunda razón por la cual nosotros debemos tomar cartas en el asunto del enojo. ¿Por qué? Porque afecta a los que nos rodean. Tercera causa, Eclesiastés capítulo 7, versículo 9. Resulta que el enojo afecta nuestra salud. Y esto es muy importante, dice la Biblia: no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Dicen los expertos que aquellas personas que se enojan constantemente, que tienen problemas de irritabilidad, fácilmente son propensas a sufrir mayores infartos. Quiero leerle este texto que encontré. Según un estudio de científicos europeos, las personas que sufren de ataques de ira, recuerden que lo hablamos con ella, cómo identificar si tienes problemas de ira, tienen mayor riesgo en las 2 horas siguientes del momento de ira y de enojo de tener un ataque al corazón o un derrame cerebral. Tienen riesgo de sufrir un infarto al miocardio o un síndrome coronario agudo. Además, en un momento de ira, el riesgo de sufrir derrame cerebral aumenta en un 4% y se aumenta el riesgo de sufrir arritmias cardíacas. El riesgo es mayor en las personas que se enojan más seguido. Ay, ay, ay. El enojo también causa enfermedades gástricas como gastritis, reflujo y demás. El enojo nos enferma. Cuando dejamos que el enojo siga y se convierta en ira, lo que hace es enfermar nuestra vida, nuestro cuerpo y dañarnos. No le voy a decir que me responda a esta pregunta, pero piense: ¿alguna vez se ha dormido, se ha acostado enojado? ¿Se ha acostado enojado algún día? Los que son casados se los pregunto, pero a los solteros también. Tal vez te enojaste con algo y no lo solucionaste. ¿Te has dormido enojado? Ahora, si tú dices: sí, me he dormido algunas veces supremamente enojado, ¿qué has sentido al otro día? ¿Puedes pensarlo? ¿Alguien valiente me puede decir qué ha sentido al otro día? Se siente cansado. Exactamente eso.
Y por eso es tan sabio el Señor que dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. El Señor nos da la solución para que no nos enfermemos. Y Él dice: te enojas, listo, te está llevando el enojo a una ira, tienes intenso dolor, soluciónalo antes de dormir. ¿Y saben por qué? Porque médicamente, cuando alguien se enoja y duerme, el cuerpo no descansa. Entonces dicen algunos expertos que dicen: el subconsciente absorbe la ira en su sistema y aún en su sistema inmunológico. Y saben que la ira baja las defensas. Ahora con estas lluvias necesitamos tener las defensas altas. Baja las defensas, y dicen los expertos que cuando una persona se duerme con ira en el corazón, va a despertar sintiéndose más cansado y sintiéndose desgastado en su pensamiento. Yo creo que los que se han acostado con enojo saben de lo que estoy hablando. Es un desgaste. Entonces, resumamos: si el enojo afecta nuestra relación con Dios, si la ira lo afecta, si la ira afecta a las personas que me rodean, si la ira afecta a mi salud, ¿por qué nos vamos a permitir un sentimiento tan tóxico en nuestras vidas? Hay muchas personas que tienen problemas de ira, pero yo quiero decirles que la bendita gracia del Señor es tan grande que el Señor tiene solución para todos y cada uno de los problemas de nosotros como seres humanos. Y si tú eres una de aquellas personas que estás luchando con un enojo constante, que estás luchando con problemas de ira, quiero decirte: no te preocupes. El Señor Jesús tiene la solución. Él ha dicho que Él nos ha tomado en sus manos como es el alfarero que toma el barro para moldearnos. Y quiero decirte que el Señor no te soltará hasta que haga contigo lo que Él ha dicho, hasta que forme un hombre y una mujer conforme a la voluntad de Dios. Aleluya. ¿Alguien dice amén a eso y lo cree? Yo lo creo. Tenemos al Señor. Ahora nosotros decidimos si vivimos enojados o no. Decidimos qué hacemos con el sentimiento de enojo y se convierte o lo convertimos en ira. El deseo de Dios es, por lo dañino que es el enojo, que seamos libres de él. La pregunta es: ¿cómo vamos a ser libres del enojo? Ahora Jenny nos compartía una herramienta desde el punto de vista de la psicología, que yo quiero añadir a mis puntos en cuanto a cómo ser libres del temor. Lo primero que yo quiero decirte: necesitas a Dios. Levanta tu mano derecha y di: Señor, yo te necesito. ¿Alguien lo puede decir? Di: Señor, yo te necesito. Miren, solos no podemos. Y si ustedes vieron la descripción del buen ejercicio que compartió Jenny, desde el punto de vista de la psicología, ustedes saben que eso nos va a costar mucho, ¿sí o no? O sea, como ser conscientes en el momento de nuestro enojo. ¿Por qué? Porque a veces llega el enojo, la ira, y no podemos ni siquiera pensar. Entonces, claro que podemos ayudarnos con muchas técnicas, claro que sí, pero yo les digo, necesitamos a Dios. Necesitamos a Dios, que es el único que nos conoce, que conoce los cromosomas, lo que tienes en la sangre, la herencia, que sabe que si tus papás fueron así, tienes un abuelo también cascarrabias, y el tatarabuelo también fue así, tienes una herencia de un mal temperamento. Ay, ya aprendí, ya no digo mal carácter. De un mal temperamento. Tú sabes que necesitas a Dios. No puedes controlarte. Tú dices: estoy enojando, voy a contar hasta 1200. Y termina los 1200, sigo igual. ¿Por qué? Porque hay cosas en las que nosotros no podemos controlar. Y una emoción tan tóxica como el enojo es una de aquellas en las que realmente necesitamos que Dios tome el control total y absoluto de nuestra vida. Por eso es que el Señor quiere que seamos libres del temor, porque teniéndolo a Él, teniendo el gobierno del Espíritu Santo, esto va a ser mucho más fácil. ¿Cuántos dicen amén?
Lo segundo, como lo decía Jen, yo lo apunté aquí, identificar la razón de tu enojo. Ahora, partimos del hecho que necesitamos a Dios, que si tú sabes que te estás enojando de forma recurrente, necesitas orar, necesitas rendir tu vida a Dios, necesitas decirle: perdón, Señor, me estoy enojando mucho, estoy siendo muy iracundo, me estoy convirtiendo en una persona muy alegona y te pido perdón, y yo lo reconozco, pero lo identifico. Es muy fácil echarle la culpa a otros de lo que nosotros sentimos. Es muy fácil decir: no, es que yo soy así, es que lo heredé de mis padres y todos son así, y yo voy a ser así, y el que me conozca pues me ama así. Es muy fácil como decir: me quedó grande cambiar, o sea, ámame así como soy. No, es que yo soy así por él. No, es que yo soy así por ella, porque es que si a mí no me provocaran, si a mí me hicieran caso, si cuando yo hablara todo estuviera ahí, si el internet no se cayera, si mi jefe fuera más amable, si no existieran trancones en mi ciudad, si tuviera un auto volador. Es que no gira todo en torno a ti. Entonces empezamos a justificar nuestro enojo. Pero ¿saben una cosa? El enojo y las acciones son nuestra responsabilidad, así que no le eches la culpa de eso a nadie. Identifica qué es lo que te enoja. En el ejercicio que hicimos lo pudimos ver. Pero si te estás enojando por cosas demasiado superficiales, por cosas que no son coherentes, o te inventas una serie de historias en la cabeza que te llevan al enojo, eso es lo que tienes que identificar. La pregunta es: ¿tu enojo está dirigido a una persona? Piénsalo. O al acto o al hecho que hace la persona. Esto es muy importante que lo entiendas. ¿Tu enojo tiene una causa justificada? Cada que te enojas tiene una causa justificada. Otra pregunta interesante es: ¿busca tu enojo afectar a alguien, dañar a alguien o agredir a alguien? Es muy interesante que podamos identificar todas estas cosas para saber si el enojo se está arraigando en nuestra vida. ¿Sientes que el enojo que sientes se está volviendo rencoroso y que hay una recurrencia en la falta de perdón? Creo que ahí pasamos de naranja a rojo, porque hay un problema que te aleja de Dios. Tercer consejo: toma la decisión de despojarte del enojo. Quiero que me acompañen por favor a Efesios capítulo 4 versículo 31, por favor. Efesios 4, 31. Mire lo que dice el Señor en esta palabra. 31 al 32. Dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Pero note lo que dice: quítense. Es decir, que nosotros debemos tomar la decisión y decir: ok, hoy soy consciente del daño que me está causando el enojarme mucho, del daño que me está causando el llenarme de ira. Soy consciente, lo identifico, entonces determino que no va más. Determino que lo voy a quitar, porque note que la Biblia dice: quítense de ustedes la amargura, el enojo, la ira y la maledicencia. Es una decisión, y yo espero que hoy, a la luz de la palabra, tú puedas tomar la decisión de cambiar tu vida y de echar fuera esta emoción tóxica. Cuarto consejo: este me gusta mucho, por favor subráyalo, escríbalo, póngalo grande en el cuarto, en su cuarto si lo necesita. Santiago capítulo 1 versículo 19, y por favor, si el ministerio de alabanza me puede acompañar en el altar. Santiago capítulo 1 versículo 19. Este es uno de los mejores versículos para que nos ayude al ser libres de esta emoción tóxica. Por esto dice: mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Noten esto, oigan este consejo: escucha más, habla menos. Levante su mano derecha, por favor. Diga: voy a escuchar más. No, pero con seriedad, por favor. Levante su mano derecha y diga: voy a escuchar más,
voy a hablar menos. Dígalo otra vez que suena lindo. Diga, voy a escuchar más, voy a hablar menos. ¿Cómo suena de lindo, no? Espero que lo hagamos. Porque una de las causas que exacerba el enojo es que no escuchamos. Es que siempre queremos hablar y justificar y decir y tener la razón. Pero note lo que dice la Biblia. Por eso, mis amados hermanos, todo hombre, toda persona sea pronta para oír. Escucha las razones, tardo para hablar, porque en las muchas palabras no falta el pecado. Y dice, tardo ¿para qué? Para airarse, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Porque a veces nos enojamos tanto por algo que es injusto para nosotros, pero que a veces no concatena con la voluntad de Dios. Y en ese enojo y en esa ira no obra la justicia de Dios. Así que vamos a escuchar más y vamos a hablar menos. Quinto y último consejo para ser libres de la ira: ejercita el dominio propio. Este otro versículo, toda la palabra de Dios es rica y maravillosa, pero este versículo me gusta tanto y se los quiero regalar para finalizar el mensaje. Proverbios capítulo 16, versículo 32. Este también, por favor, subrayen. Proverbios 16, 32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Ahora, quiero preguntarle, ¿entendió lo que acabamos de leer? Otra vez. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y que el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Eso es dominio propio. Diga conmigo, dominio propio. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo la Biblia? Que cuando tú tardas en airarte, permites que el Espíritu Santo tome el control de tu vida. Cuando tú dominas la emoción, eres fuerte. Y dice, el que se enseñorea de su espíritu. Eso habla de dominio propio. El dominio propio que podemos lograr con Jesús, con el Espíritu Santo que habita en nosotros. Pero me asombra lo que dice la palabra, y dice, es mejor el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Si tú logras, permites la obra del Espíritu Santo en tu vida, el gobierno del Espíritu Santo, permites que Jesús sea el centro de tu vida y no tus emociones, eres mejor que Alejandro Magno, eres mejor que Cristóbal Colón, eres mejor que cualquier otro conquistador del mundo entero. De esa forma el Señor cataloga la importancia del dominio propio. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. De nada sirve tener muchos logros en la vida a costa de lastimar a los que amamos, a costa de lastimar y alejar a nuestros amigos. ¿De qué sirve tomar grandes ciudades, tener grandes logros, muchos reconocimientos humanos, si no logras enseñorearte de tu espíritu y las emociones te gobiernan? No, ese no es el deseo de Dios. Chicos, esta serie fue creada y Dios permitió esta serie para que tengamos y estemos emocionalmente sanos, para que no haya una emoción que nos domine, sino que en Dios permitamos el control del Espíritu Santo y que nosotros podamos dominar nuestras emociones. Un consejo: el enojo es normal y natural. No lo metas en el baúl acá en tus emociones, siéntelo. Pero cada vez que te enojes, dile: Señor, toma el control de mi vida, y calla y piensa antes de proferir alguna palabra que pueda herir o lastimar a alguien. Que tu enojo sea contra la injusticia, contra el pecado, pero no contra las personas. Tenemos a Jesús, aquel que se enojó pero sin pecar. Refrena el mal de tu lengua y vas a ver que tendrás, guiado por el Señor, una emoción controlada y no el desborde de la emoción. Hoy el Señor Jesús te está haciendo un llamado para que seas emocionalmente sano. Si te has identificado con esta emoción tóxica,
Hoy es el día para que tú hagas estos consejos y le digas: Señor, yo hoy quiero ser libre y quiero que tú, Jesús, seas el centro de mi vida y que el Espíritu Santo de Dios gobierne todo mi ser. ¿Alguien dice amén a eso? Vamos, alábale al Señor con tus palmas.